Apocalipsis 2, versículo 12 al 17, y dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Gracias. Entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y antes de comenzar con la palabra de la iglesia de Pérgamo, quiero hablar un poquito atrás nada más y ver el origen de esta palabra, del mensaje a las iglesias. Y todo nace en una isla volcánica de 16 kilómetros por 9 kilómetros, donde estaba confinado el apóstol Juan, rodeada por el mar Egeo. Una isla inhóspita, casi desierta, donde no la pasaba muy bien, donde los que estaban confinados en ese lugar, encarcelados, tenían que trabajar, picar granito, y entonces no era un lugar de comodidad. Uno pensará una isla donde tomo sol, donde estoy confinado, pero la paso bien. Y ese lugar no era eso, era todo lo contrario, un lugar de sufrimiento. Y en ese lugar estaba el apóstol Juan, confinado. Y un día, estando en el Espíritu, escucha la voz de Dios en forma de trompeta, o sea, una voz audible, una voz fuerte, y que le dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y te pido que escribas en un libro todo lo que viste, todo lo que ves y todo lo que vendrá, conforme a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y tomaba ese lugar de Juan, y como todas las cosas, como siempre, Dios nos habla mediante la palabra, y lo traemos a nuestro momento, a nuestro lugar, porque si no tomaríamos esta palabra como historia. Y sabemos que Dios nos habla, que la palabra es viva. Y yo lo veía a Juan en esa posición, en ese lugar, escuchando al Señor, prestando atención, en el Espíritu, en ese momento como estaba, en soledad, trabajando de mala manera, pasándola mal. Pero sin embargo, era un siervo de Dios. Y eso comparaba con nosotros, que Dios me hablaba, también me alentaba, que en todas circunstancias de nuestras vidas, como estemos pasando, a nosotros, pastores, maestros, siervos, ministros, servidores de Dios, que podamos en cada momento poder escuchar la voz de Dios en las circunstancias en que estemos, en circunstancias malas, circunstancias de angustia,
circunstancias de creer que nos estamos debilitando, pero lo que creemos en el Señor, lo que creemos en la palabra, lo que escuchamos su voz, que podamos seguir ese ejemplo de Juan, que estaba en ese lugar y de la manera que estaba. Porque creo que la mayoría de nosotros no estamos en esos lugares tan inhóspitos. Dios nos bendice, da una vida a veces un poquito mejor, otras no tanto, pero tenemos la bendición del Señor. Y que nosotros podamos también acordarnos de este apóstol Juan, de cómo fue, lo que hizo, cómo escuchó la voz de Dios, cómo fue obediente y cómo pudo mandar ese mensaje que le fue revelado a las iglesias. Y que nosotros también podamos tomar esa motivación, como yo digo, esa pasión de poder escuchar a Dios, lo que quiere para nosotros y lo que nos quiere hablar, lo que quiere que hagamos, y poder hacerlo en todas las circunstancias de nuestras vidas, sea que estemos mal o estemos bien. Porque si Dios nos mandó a servir y no estamos en este lugar, es porque Dios nos puso en este lugar. Y es para eso que estamos, no solamente para recibir la bendición del Señor, sino para poder servirle y ser agradecidos con Él. Y que sea por viento y marea. Me ponía ese lugar de Juan, me tomó ese momento cuando leí esa parte, me quise ir más atrás para ver y leer un poquitito de nuevo lo que nosotros sabíamos. Pero encontrarme en esa situación y decir, Señor, no pasamos esa situación tan grave de estar encarcelados y no poder movernos. Nosotros estamos libres. Nos podemos mover, nos podemos explayar, tenemos libertad. Y me gustaría tener ese espíritu de fuerza, de fortaleza como el apóstol Juan, para poder dar todo lo que tenemos, no una partecita. Y por eso me alentaba y yo quería comentarles esta parte, que para mí Dios siempre me habla. Me habló con cada uno de ustedes que estuvieron en este lugar. Y Dios me habló mediante esta palabra. Y me alentaba a mucho más. Y con una palabra que siempre la tengo presente y en el corazón, con nuestra pastora Lorena, cuando decía, no es suficiente. Y yo se los comenté una vez y me sigue tocando y me sigue hablando y me sigue diciendo cada vez que hago algo no es suficiente. Y creo que a cada uno de nosotros nos dice, no es suficiente lo que estamos haciendo. El apóstol Juan en ese lugar y nosotros libres. Entonces me decía, no es suficiente, Luis. Sigamos adelante. Motivémonos, tenemos al Señor, es el Todopoderoso, el que nos guía, el que nos habla, el que nos entiende, el que sabe cada una de nuestras cosas. Amén. Y ahora sí, voy a compartir la palabra. Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y me voy al versículo 12, donde dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Y está hablando de esos tiempos de pasado, y a nosotros nos habla en este tiempo. Cuando habla al ángel de la iglesia, y a mí me representaba esta palabra como a nosotros en este momento, si nosotros somos los ángeles de la iglesia, si somos que venimos a dar la palabra también y a libertar a los cautivos, si nos habla a nosotros como representantes aquí en la tierra de nuestro Señor, y que Él dijo, y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros como líderes, como pastores, como ministros, como todo aquel que sirve al Señor de una manera, porque Él nos habla a nosotros,
nos habla a cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos la posibilidad también de dar la palabra, de poder predicarla, de poder expandirla, de poder hablarle al que necesita, para que no tengamos fracaso, para que no tengamos tropiezos, porque esta palabra fue, es y va a ser, para que cada uno de nosotros pueda servir a Dios. No es diferente, sino apasionadamente, sino en libertad, porque esta palabra también es para nosotros. Dios le habla al ángel de la iglesia y Dios nos habla ahora a nosotros con lo que tenemos que hacer. Y dice el Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice, y quiero compartir con ustedes Hebreos 4, del 12 al 13, que se refiere en hebreo a la palabra, a la espada de doble filo. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Y ahí tenemos la definición de esta espada de los filos, con punta aguda. Y ahí especifica que el Señor, lo que llega a penetrar con la palabra en nuestras vidas, no solamente para quitarnos, sino para convencernos. Una espada de dos filos que corta para un lado, para el otro. Una espada que no es solamente para destruir lo malo, sino para beneficiarnos de lo bueno. Un protagonista principal en esta historia, en esta palabra que nos habla Dios, que sigue siendo Dios, que sigue siendo Jesús, que sigue siendo el Espíritu Santo. Y el protagonista que nos habla con esa palabra que dice que penetra hasta los huesos. Conocemos esa palabra, conocemos lo que quiere decir. Y que nos da el entendimiento. ¿Cómo es la palabra del Señor? No solamente que es viva y eficaz, sino que nos llega, que nos conoce, que nos corta. Y parece como si la palabra espada fuera que nos va a dañar, nos va a lastimar. Al contrario, tenemos un Dios poderoso que va justo y que nos conoce donde tiene que ir en nuestras vidas. Y por eso es importante lo que hizo también Juan, volvemos atrás, que escuchó la voz de Dios. Y Dios siempre nos habla claramente, siempre nos habla claramente. Y que podamos tener ese entendimiento para cuando Dios nos habla poder comprender que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y dice el Señor en el 13, que no voy a ahondar en este tema porque la pastora Patricia estuvo compartiendo esta palabra y fue muy explícita y muy completa. Quiero pasar al 14. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En esta palabra en general tenemos como eje, como protagonismo a Dios, tenemos un elogio, tenemos una crítica
tenemos una instrucción y tenemos una promesa. Y está muy clara lo que dice la palabra. Y acá habla de la doctrina de Balaam. Un Balaam que se vendió por codicia a las riquezas. Un Balac que fue enseñado, como dice acá la palabra, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y en ese lugar, en esa contaminación que había, como compartió Patricia al versículo 13, que ellos mantenían su fe, pero eso lo criticó el Señor, tenían eso que se relacionaban con las cosas paganas, que eran influenciados por la doctrina de Balaam y de Balac, cometían fornicación, comían cosas contaminadas. Y no lo dejamos ahí, porque esta es la historia de lo que pasó, pero Dios no habla con palabra viva, con espada de doble filo. Y decía, Señor, me estás hablando, nos estás hablando, y es la palabra que Dios nos dio a cada uno, y que hoy tuve la posibilidad de hablarla y compartirla. Y pensaba también que en nuestras vidas, ¿qué es lo que hay sobre esas cosas en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hay con respecto a esa contaminación? ¿Qué es lo que podemos llegar a compartir? Porque habla explícitamente de los que estamos adentro de la iglesia, a la congregación, a nosotros, a los líderes. ¿Con qué nos contaminamos? Habla de fornicación. Y fornicación es hacerlo entre dos personas que no están casadas. Y Dios me hablaba de eso, y es la palabra y no la podía esquivar. Y me analizaba y decía, ¿cuál es esa fornicación de que tú hablas, Señor? Y que yo tengo que hablarle a cada uno. Y que tú también me hablas a mí. ¿Y cuál es la relación con contaminarnos con alimentos sacrificados a los ídolos? ¿Y cuántas situaciones nosotros, me decía, que cada uno pueda llegar a entender o a retomar o a reconocer cuál es la contaminación que tenemos cada uno de nosotros? Porque sencillamente podemos decir, sí, compartimos, nos relacionamos con gente que habla mal, que piensa mal, que se relaciona mal. Quizás muchas veces que aceptamos en nuestros hogares relaciones que no están adecuadas, que no están compartidas por el Señor. Y me ponía a pensar en todas esas cosas que nos pueden pasar. Cosas que me imagino y cosas que no nos imaginamos. Y en esos tiempos sabemos que Dios sabía todo. Sabía lo que pasaba en cada una de las iglesias. Sabía todo lo bueno que había y también sabía todo lo malo. Y ese mismo Dios que le salía de la boca una espada doble filo es el mismo hoy. Y es el mismo que nos habla a nosotros. Yo no te quiero decir que estamos fornicando o que estamos compartiendo comida, porque aquí es muy explícito.
Pero quiero que medites qué es lo que compartís que está mal. ¿Qué es lo que te relacionás que está mal? No solo para vos y para mí. ¿En qué le estamos errando en relacionarnos, en las personas, en relaciones entre hombre y mujer? Cada uno sabe lo que lleva en su pensamiento y en su interior, pero Dios, quiero decirte que conoce mi vida y conoce tu vida. Y Dios no quiere salir a la luz lo que cada uno tiene, sino lo que quiere Dios es sanarnos y curarnos. Quiere restaurarnos, quiere cambiar nuestro pensamiento, para poder cambiar el pensamiento de los demás. Porque no solo es una palabra para que nos despiertes, sino es una palabra que para que nosotros también vivimos rodeados de familias, de amigos. Vivimos en un mundo bastante problemático y que nosotros podamos llevar ese aliento de palabra para librarnos y que se libren de todas estas cosas que están pasando en este mundo y cada día peor. Porque Dios esta palabra la habló, la habla ahora y la va a hablar mañana también. Y no nos escapamos de la palabra de Dios porque está escrito y es viva y es eficaz. Y no la podemos arrancar la hoja de este libro, ni la palabra tampoco, porque la palabra sigue viva. Me costaba compartir esta palabra, pero Dios me hablaba a mí también. ¿Dónde te relacionás, Luis? Pastor Luis, ¿cómo te comportás? ¿En qué medio estás? ¿Qué es lo que hablás? ¿Qué es lo que decís? ¿Qué es lo que haces? Y por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que pensás? Que el pensamiento no lo sabe nadie, los actos los pueden ver, las actitudes también, pero el pensamiento no lo sabe nadie, lo sabe Dios. Yo lo que quiero es que Dios trate con nuestras vidas, que Dios trate con nuestro pensamiento. Porque esta palabra, como Dios nos ama, Él quiere sanarnos, quiere liberarnos, quiere fortalecernos, quiere hacer siervo de Dios de nosotros, siervo de Dios con pasos firmes, y una mente limpia, y un corazón sano. Eso es lo que me hablaba el Señor a mi vida. Y sigo compartiendo la palabra del Señor. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y los nicolaitas también, y había notado, Nico viene de la palabra griega dominio, y laos, que quiere decir pueblo, gente común. La doctrina nicolaita representa a los que en una iglesia, porque está hablando de la iglesia, a que dentro de esa iglesia, donde ellos también compartían, donde se movían los fieles, los que tenían fe, los que alentaba el Señor, los que los felicitaba el Señor, cómo se comportaban. Pero dentro de todos ellos también había este tipo de pensamiento, de sistema, que no lo hay en este lugar, porque no lo hay. Pero también Dios nos habla a futuro porque nos quiere también, como decía, proteger, nos quiere abrir los ojos. Una doctrina de dominio que quiere dominar al hombre. Esa es la doctrina nicolaita, donde no te das cuenta y terminás denigrado y donde terminás sujeto y arrodillado en tu corazón por los de arriba, porque no digo pastores ni líderes, digo por los de arriba. Es esa doctrina que se estaba introduciendo en esa iglesia, en la iglesia de Pérgamo. Esa doctrina que es psicológica, que va tomando de a poquito a cada uno y que no se dan cuenta, que te van trabajando en la mente. Es esa doctrina nicolaita.
Y a eso es lo que Dios apuntaba y quería hablar. Porque no negaban la fe. Hasta cuando murió este mártir en ese... Era un toro. Antipas, sí. Para no leerlo porque no tengo los anteojos. Y de la forma que murió y fueron fieles al Señor igual. Pero el enemigo va trabajando por otro lado. Como sabemos, va trabajando en las pequeñas cosas de nuestras vidas. Va quitándonos la pasión y nos va dando solamente el cumplimiento de estar en un lugar y de servir por agradar al hombre y no a Dios. Y cada uno de nosotros en este lugar venimos a agradar a Dios, porque eso es lo que hacemos. Y Dios no nos habla de eso, pero como la palabra es antes, hoy y mañana, para que estemos preparados para eso, para que cada uno de nosotros sigamos creciendo en ese camino, en el pensamiento de la libertad hacia Dios, en el pensamiento de recibir la palabra y escuchar la verdad. Cada día que venimos a este lugar y ponerla por obra. Y por sobre todas las cosas que nuestro líder espiritual, nuestro pastor, sabemos que nos abrió los ojos con la palabra de Dios, con la palabra verdadera. Y nos sacó doctrinas pasadas, doctrinas nicolaitas en nuestras vidas. Porque se predica la palabra de Dios fiel y verdadera. Y así cada uno de nosotros tenemos que servir a Dios de esa manera. Ser fiel y predicar la palabra verdadera de Dios. Por eso esta palabra no es para todos, quizás para algunos. Pero lo que hay de bueno en cada uno, lo que hay de bueno en la iglesia, pero también tenemos que reconocer lo malo que podemos tener para ser más, no más puros, sino ser libres realmente en el camino del Señor. De poder quitarnos el velo a muchas cosas, porque lo peor de nosotros es cuando no reconocemos lo que nos pasa y lo que somos. Y por eso que Dios nos tiene que dar ese entendimiento para poder reconocer qué es lo que tenemos que sacarnos. Porque hay cosas que las sabemos, hay cosas que están a la vista, pero hay cosas que están escondidas en nosotros. Y que le podamos pedir al Señor, Dios, revelame qué es lo que tengo que sacar. ¿Qué de esas doctrinas que Dios nos habló en el pasado, nos habla ahora? Es lo que tenemos que tener en nuestras vidas para poder fortalecernos. A veces no te pones a pensar cuánto nos cuesta ciertas cosas, por qué nos pasan ciertas cosas, por qué no seguimos creciendo. Porque a veces nos hacen creer de que el enemigo, y nos llena de ego, de que somos centralizados, que estamos en la mejor posición y que no nos tenemos que quedar, porque Dios quiere más para nosotros. Tenemos mucho más para dar. Juan no podía salir de esa isla. Nosotros no estamos en una isla. Tenemos libertad para servir a Dios. Y Dios me hablaba así, Señor, sabes que yo creía que estaba en una isla y que era el centro de mi vida. Teniéndote a vos. Pero Dios quiere más para nosotros. Y sigo con esa palabra, no es suficiente, que siempre la tengo en ese lugar. Pensáis de sí en tu vida, no es suficiente lo que tengo. Y vas a ver que cuántas cosas más podemos dar y cuántas cosas más podemos sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, por sobre todo en la mente. Y sigo compartiendo la palabra del Señor en el 16 y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y habla el Señor y sigue hablando el Señor. Y dice, por lo tanto, y habla por todo lo que pasó, por lo tanto, dice, arrepiéntete.
por todo eso que te he hablado, por todo eso que he dicho, por todo eso que hablé, por lo que hable, por lo que voy a hablar. Dice, arrepiéntete. Y ahí, en esa época, hablaban de fornicación, de contaminarse, pero hay muchas cosas más que arrepentirnos, porque no son los mismos tiempos tampoco. Podemos tener idolatría cerca, podemos estar con idolatría, porque hay iglesias que están en idolatría, porque inclusive están en la iglesia, salen y se van a un curandero, se van a un brujo. Hay tantas cosas en el pensamiento. Pero me dice, arrepiéntete, y arrepiéntete. Y buscaba también en las pequeñas cosas el arrepentimiento. Hasta inclusive escuchaba hablar a nuestro pastor que oráramos por los hermanos que se fueron, que todavía tienen un corazón. Y digo, ahí encontré algo de que arrepentirme. Porque somos siervos de Dios, somos pastores, somos líderes. Y algo tengo de arrepentirme de no haber puesto mi grano de arena para retener y atesorar a esa persona. Y hablarle y retenerla. Porque si no, delegamos todo al siervo de Dios, a nuestro pastor. Y de eso me tengo que arrepentir. Tantas cosas que podemos arrepentirnos, tantas cosas hay en nuestras vidas que poder reconocer, porque arrepentirse es dejar de lado, olvidarse, dejarlo atrás, sacarlo de nuestras vidas, limpiarlo y que podamos renovar nuestro servicio. Y otra vez de vuelta decía, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? ¿De qué situación? A veces hasta hablamos, comentamos con alguna persona y hacemos doler hasta con nuestros gestos. Y no nos damos cuenta y pensamos que el otro es el que tiene la culpa y nosotros que tenemos la razón. Digo, Señor, yo me quiero arrepentir de eso también. Me quiero arrepentir, quiero que me hagas reconocer que también tengo errores, de reconocer que quiero limpiar mi vida, de reconocer que quiero seguir adelante, de reconocer que no me quiero estancar, de reconocer que quiero cada día ser mejor, no para mí mismo, sino para los demás. De reconocer y decirle, Señor, ¿qué es lo que necesito para poder agradar a mi hermano al que necesita? ¿Qué es lo que necesito de mi vida? ¿Qué actitud cambiar? ¿De qué necesito arrepentirme? Necesito arrepentirme de tantas cosas que hay, sencillas parecen a veces. Necesito arrepentirme a veces, estar tan serio, de cuando te saludan parece que rechazás hasta el saludo. Necesito cambiar, ser más amable, sentirme amar a mi hermano, que reconozca que lo quiero, que sea un abrazo genuino y que esa persona se sienta agradada, que cada nuevo que viene a este lugar, cada persona que necesita a Dios se sienta agradado por nuestro ser, por nuestro semblante. Hay tantas cosas que pensé y tantas cosas me imagino que cada uno de ustedes debe tener por sacarse, por arrepentirse. Y me motivaba, Señor, me quiero arrepentir más, me quiero arrepentir, porque yo sé que la palabra que tú me dices de arrepentirme, de arrepiéntete, no es para hundirme, sino para que mejore, para que esté mejor, para servirte de otra manera, para ser limpio. Y entonces esa palabra arrepiéntete en nuestros días, en este lugar, lo tomaba de una manera diferente, que me alentaba en mi vida a poder hablar con el Señor,
no para que me quite lo que los demás le haga mal, sino que me dé lo que a los demás le hace bien. Arrepentirme de lo malo, arrepentirme de todo lo que no es del camino del Señor. Arrepentirme de no aprender lo que tendría que haber aprendido. Venir a un seminario como venimos y arrepentirme de no haber estudiado más. De tener la posibilidad de que nos enseñen. Y arrepentirme de que no aprendí lo debido, de que no presté atención. Porque todo es referente al camino del Señor y a la edificación de nuestras vidas, para que se haga viva y eficaz la palabra del Señor. Amén. Y el último versículo que quiero compartir con ustedes, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y como ya sabemos, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se está hablando de escuchar la palabra del Señor solamente y que pasa de largo. Porque está hablando el Espíritu. Nos está diciendo: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, escuche, que entre en nuestro corazón, que entre en nuestro pensamiento, que lo atesoremos, que lo aferremos, que lo pongamos por obra, que no nos olvidemos, que seamos constantes en escuchar la palabra del Señor para ponerla por obra, para cambiar. Arrepiéntete, y yo la escucho. Ahora me tengo que arrepentir. El que tiene oídos, oiga. Nos está diciendo: oí, atesorala, retenela. Que se haga viva en nuestras vidas. Y habla que las promesas de Él que nos va a dar un maná escondido. Y en la historia sabemos del maná, en la época de Moisés, cuando estaba en el desierto, cuando Dios proveyó al pueblo de Israel. Y en eso quiero también prestar atención un poquito. Cuando Dios les dio el maná, les dijo: tomen una medida justa del maná del cielo. Algunos van a tomar un poco más, otros un poco menos. Pero en definitiva, sean obedientes. Y al final del día, los que tenían un poco más repartían, y los que tenían un poco menos tomaban, y cada uno, conforme a lo que quería Dios, se alimentó de lo que el Señor quería, la medida justa. Y algunos, como sabemos en el relato, quisieron retener más alimentos, más maná, y como sabemos, más de lo debido, más lo que quería el Señor, y como sabemos al otro día estaba gusanado. Y después el Señor le indicó que sí, que guardaran para el otro día lo que pudieran y lo que necesitaban. Y eso que el Señor dio el mandato y obedecieron, no se agusanó y estaba de buena manera. Y eso es lo que quiere el Señor con este maná. Y ahí está hablando también de la obediencia en nuestras vidas. Que la recompensa que nos va a dar es por la obediencia al Señor. Cuando obedecieron, el maná sirvió lo que tenía que servir. Y ese maná también es vivir una vida en Cristo. Es una vida en el Señor. Una vida de recompensa. Y yo lo tomé como una obediencia al Señor. Que si somos obedientes al Señor, figuradamente no nos vamos a gusanar. Ese maná de vida, ese maná escondido que tiene para nosotros, que es el reino de Dios.
para nuestras vidas. Y habla de la piedrecita blanca, y con eso termino. Y hay muchos relatos de la piedrecita blanca que estuve leyendo. Y uno de ellos que era una recompensa que se le daba a los vencedores con una piedra blanca, con el nombre. En otro lugar, los juicios y los consejos de esos tiempos, que al que era inocente le daba una piedrita blanca, que al que era culpable le daba una piedrita negra. Al que triunfaban también en la época de los gladiadores también, al triunfador le daban una piedrita blanca. En la época de las batallas, de premio le daban una piedra negra a todo y una piedrita blanca, y ese era el que podía descansar, que tenía el día de paz, el día de bendición, que no iba a perder la vida, que iba a estar protegido. Así que Dios nos da también esa piedrita blanca a cada uno de nosotros, que dice que pondrá un nombre cuando estemos con Él allá en ese lugar. Y esa piedrita blanca yo la tomo como una piedrita de inocencia, una piedrita de paz para nuestras vidas. Porque la piedrita blanca, el blanco también era la santidad. Tiene tantas connotaciones, tanto entendimiento, pero esa piedrita blanca es para nosotros. Y el día que estemos con el Señor está escrito un nuevo nombre para nuestras vidas. Amén. Y yo con esto termino con esta palabra del Señor que Dios me habló, y espero que se haya entendido. Y quiero orar por tu vida.